La media aritmética se divide por series simples o por datos agrupados. La media aritmética de series simples o promedio simple es donde para obtener nuestra media se calcula sumando los números o datos del conjunto y se divide por la cantidad de datos o números del conjunto. ¿Cómo se logra visualizar en nuestra siguiente fórmula? La media aritmética de datos agrupados se presenta mediante una distribución entre clase y frecuencia, donde los valores caen en intervalos de clase, en los cuales hay que considerar el promedio de cada uno, por lo que se utiliza una marca de clase o punto medio, representada por la letra gamma, esto en cada intervalo. Un ejemplo sería si encontramos la frecuencia F1, F2 o números F y el punto medio marca de clases gamma 1, gamma 2 o número gamma ya previamente calculados. La media aritmética se calcularía de la siguiente forma y con esto nos encontraríamos con nuestra media. Las medidas individuales en estadística descriptiva son estadísticas que se resumen en aspectos específicos de un conjunto de datos, enfocándose en la tendencia central de la dispersión y la disposición de los valores conjunto de datos. Estas medidas proporcionan información crucial sobre las características principales de los datos y nos ayudan a entender mejor su distribución y nos ayudan a explicar de una manera mucho más lógica los tipos de ejercicios. La media aritmética, que vendría siendo el promedio, la media aritmética es la suma de todos los valores dividido por el número total de los valores. Es decir, si tenemos una media, un ejercicio 4, 5 y 6, sumaríamos el 4, el 5 y el 6 y lo dividiríamos para el total de valores que hay, en este caso 3. Vendría siendo 15 dividido para 3 y su media vendría siendo como resultado el número 5. Bien, yo les voy a hablar sobre la variancia de una muestra. La variancia de una muestra o conjunto de datos es la desviación promedio de valores obtenidos a partir de la media elevada al cuadrado y dividida entre n-1. Cuando hablamos de datos que reflejan únicamente una parte de la población, es decir, por ejemplo, una muestra, utilizamos n cuando nos referimos a toda una población. Los datos de la muestra son iguales al total de la población estudiada, pero como eso sucede, en pocos casos casi se utiliza el n-1. La variancia se representa como S al cuadrado cuando se refiere a la varianza muestral. Se representa con una letra griega que podemos ver aquí. Se las vamos a dejar aquí. Y para poder calcular la varianza de este lado, vamos a dejar la fórmula para que la puedan observar. Ejercicio con la simple de media, mediana y moda, que sería con la aquí, con los tiempos de producción de una fábrica de unos componentes. Aquí tenemos los tiempos y los tiempos para sacar la media se suma todos los tiempos y se divide sobre la cantidad de los tiempos que hay, que sale lo de ahí. En la media se ordenan y se suma la cantidad de tiempo que hay más 1 dividido para 2 y sale 5.5. Y en la moda son los números que más se repite y en este caso es 12, 13, 14 y 15. En los datos agrupados de media y mediana tenemos esta tabla de frecuencia con los tiempos de ensamblaje con un intervalo de 4 minutos y para la mediana tenemos esta fórmula ya con sacado
con sus respectivos datos para aplicar la fórmula. Aquí ya se reemplaza y saldría ese resultado, y la mediana es 14.52. La media sería con esa fórmula y se hace con el resultado de aquí dividido con el total de acá y sale 15.59. A continuación les voy a explicar cómo resolver ejercicios de varianza de datos agrupados. Como pueden observar, el ejercicio nos da una tabla donde nos da intervalo de tiempo, cálculo de minutos y nos da la frecuencia. Lo primero que debemos hacer es identificar hacia dónde va dirigida el cálculo de la varianza. Si va hacia población, o sea, si va a calcular la varianza de una población o la varianza de una muestra. En este caso, en este ejercicio vamos a calcular la varianza de una muestra. Lo primero sería encontrar la marca de clase. Para ello, para calcular la marca de clase, se tienen que sumar los dos números que nos da cada intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo nos da el 0 y el 5. Entonces, para calcular su marca de clase, se suma el 0 más el 0 más 5, y todo eso dividido por 2, dándonos como 2.5. Y así con cada intervalo. Como pueden ver, dándonos que en el primer intervalo su marca de clase es 2.5, en el segundo intervalo es 8, y en el tercer intervalo es 13. Como segundo, vamos a tener que encontrar la media. Esta es la fórmula para calcular la media de una muestra, que va a ser igual a la sumatoria de la marca de clase de cada intervalo por la frecuencia de cada intervalo sobre todo esto sobre n, donde n va a ser la sumatoria de todas las frecuencias. Hacemos el respectivo cambio y nos da con que la media va a ser igual a 7.5 minutos. Habiendo encontrado ya la media y la marca de clase, vamos ahora a calcular la varianza, la cual va a ser representada como s al cuadrado, que va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia de cada intervalo por, abro paréntesis, marca de clase de cada intervalo menos la media, cierro paréntesis, al cuadrado, y esto sobre n menos 1. Hacemos el respectivo cambio, colocamos los datos y resolvemos, dándonos que la varianza va a ser igual a 11.801 minutos al cuadrado. Entonces la varianza del tiempo de ensamblaje de esta fábrica de productos electrónicos es aproximadamente de 11.801 minutos al cuadrado. Esto indica la variabilidad en los tiempos de ensamblaje de los componentes electrónicos por parte del equipo de trabajo.